Queridos hermanos, muy buenos días. Quisiera comenzar compartiéndote lo que me sucedió hace unos meses. Se me acercó una señora con muchos sentimientos encontrados en su corazón, diciéndome que no entendía cómo era la forma de actuar de Dios. Le pregunté por qué me decía eso y entonces me comentó que estaba pasando por unas pruebas muy difíciles en su vida, que ella ya se había acercado al Señor, que le había ofrecido un cambio, una conversión, y los meses eran de pura felicidad, pero luego vinieron pruebas, dificultades, muchas tentaciones. Su drama era que no entendía por qué, si ella se había acercado a Jesús, por qué estaba pasando todo esto en su corazón. No lo entendía, por qué le pasaban y le sucedían tantas cosas. Bueno, yo creo que este drama de la señora es el mismo drama de muchas personas que se acercan al Señor. Hay que tener algo muy claro, hermanos. El demonio se las ingenia de una y de otra forma para alejarnos de Dios. Ese es su cometido, alejarnos del amor de Dios, alejarnos de la gracia. Ese es su principal cometido, su principal intención, alejarnos de la gracia, del amor de Dios. Y teniendo esto en cuenta, pues vamos a entender lo que hoy vamos a escuchar en la primera lectura del Eclesiástico capítulo 2. Vamos a leerlo y ahorita te digo por qué te estoy comentando esto. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él para que seas recompensado al final de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los triunfos ten paciencia. En los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia, no se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Palabra de Dios. Hermanos, de este texto podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero yo quiero compartirte tres. La primera de ellas, Dios permite que seamos purificados. Muchas veces, hermanos, cuando nos llega la conversión de golpe o cuando a lo mejor hacemos un fuerte propósito de querer ser mejores, de cambiar de vida, pensamos que las cosas nos van a salir muy bien de la noche a la mañana y que no vamos a experimentar ninguna dificultad, pero no es así. La experiencia nos dice que las pruebas ahí están, que las tentaciones son inevitables en nuestra vida. Por supuesto, y esto hay que tenerlo siempre bien claro, que Dios no quiere que suframos. Lo que pasa es que el demonio quiere arrastrarnos y quiere alejarnos de ese Dios bueno, misericordioso, cercano, que hemos conocido, que hemos experimentado y que queremos seguir. Por lo tanto, el demonio nos presenta muchas y diversas tentaciones para regresarnos al mal camino y entonces apartarnos y alejarnos de Dios. Entre más tentaciones tenemos y experimentamos, no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque debemos más bien confiar en Dios. Esto quiere decir que al estar más cerca de Dios, pues por supuesto que el demonio necesita tentarnos más para alejarnos de Dios. Si no tienes pruebas, si no tienes tentaciones, si no tienes dificultades, ahí sí, preocúpate, porque esto quiere decir entonces que estás lejos de Dios, que vas por un camino de perdición y por lo tanto el demonio no necesita tentarte. Así ahí sí hay que ponernos con mucha cautela. Dios por su parte se vale de estas pruebas, de estas dificultades, de estas situaciones difíciles para purificarnos, para que nuestro amor sea un amor puro, un amor sin fingimiento. La primera reflexión. Segundo, mantén firme el corazón y sé valiente. Eso nos decía el libro del Eclesiástico. Hermanos, no podemos pasarnos toda la vida teniendo miedo. Al contrario, debemos aprender a confiar totalmente en el Señor. Saber que Él nos cuida, que Él nos protege. Siempre está velando por cada uno de nosotros. Nosotros debemos mantenernos firmes. Esto quiere decir, debemos aprender a perseverar, a tratar de mantenernos firmes en los buenos propósitos, en la conversión de vida. No podemos ser cristianos de un corazón blandengue, de un corazón blando, que ceda a todas las tentaciones y que se deje caer muy fácil en las pruebas. Debemos aprender a resistir, a luchar, a mantenernos firmes. Y la tercera reflexión, no se alejen de Él y no caerán. Es lo que nos dijo y es el consejo que nos ayuda para que nosotros podamos perseverar. Cuando pensamos que podemos salir victoriosos de todas nuestras batallas con nuestras solas fuerzas, ya perdimos de antemano. ¿Por qué? Porque necesitamos poner nuestra fuerza, nuestra confianza únicamente en Dios. Si en el consejo anterior
Si en la reflexión anterior te decía que el Señor nos invita a perseverar, bueno, aquí debemos recordar que la fuente de la perseverancia es ir tomados de la mano del Señor. Por eso dice el consejo, no se alejen de Él y no caerán. Si tú no te alejas del Señor, créeme que no vas a caer. Si nos soltamos, claro, vamos a caer redonditos y nos vamos a dar cada trancazo en la vida, ya que solo cuando estamos cerca de Dios, cuando oramos con fe, cuando frecuentamos constantemente los sacramentos, solamente así podemos ser fieles y no vamos a caer. Así que ánimo, hermanos, no hay que tener miedo a la prueba, a la dificultad, a la tentación, porque si Dios la permite es por nuestro propio bien. Debemos confiar que vamos tomados de su mano, no soltarnos de Él y créeme, así nada te va a suceder, nada te va a pasar, nada te va a quitar esa paz ni esa tranquilidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga. Pidan por mí. Nos vemos mañana para compartir el mejor desayuno, la palabra de Dios.